Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esa frase, así que, une este capítulo con todo lo que viene diciendo Pablo. Y más esa frase también de, os ruego por las misericordias de Dios. El libro de Romanos es una carta muy doctrinal, donde Pablo desarrolla la teología cristiana de una manera muy sistemática. Podría decir uno que en el capítulo 1, 2 y 3, 1 y 2 principalmente, Pablo muestra la incapacidad del hombre para salvarse, su culpabilidad. Después Pablo habla de cómo Dios salva al hombre, la justificación. Después Pablo nos habla que en Cristo Dios hizo una nueva creación y hace la comparación entre Cristo y Adán. Después en el capítulo 6 nos hace una exhortación a presentarnos como vivos de entre los muertos, ahora que somos de Cristo. En el capítulo 7 nos habla de algunas leyes que hay en el hombre, la ley de la carne, la ley de la mente. En el capítulo 8 nos habla del vivir en el Espíritu. En el capítulo 9, 10 y 11 nos habla de la elección de la iglesia y algunos asuntos de Israel. Pero cuando uno comienza a mirar, todos los capítulos son bien importantes porque Pablo está enseñándonos cómo fuimos salvos, nuestra posición en Cristo, nuestra vida espiritual y el privilegio que tenemos ahora nosotros a diferencia de los israelitas, en el sentido de que ellos se endurecieron y nosotros hemos creído y ahora somos escogidos y llamados pueblo. Eso habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora todo eso que Dios ha hecho por nosotros debe tener unas repercusiones en nosotros. Por eso Pablo usa esa frase, así que. O sea, dado todo lo que hemos recibido, toda la misericordia, toda la gracia que hemos recibido, ahora Pablo le va a rogar a los cristianos de Roma un asunto bien importante. Y mire lo que dice acá. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, los primeros capítulos yo pienso que hablan, es claro que hablan de lo que hizo Cristo. Ahora este capítulo habla de lo que deberíamos hacer nosotros como creyentes. Ahora este capítulo, ahí como lo dice el mismo título, que me parece bien interesante, nos va a hablar de nuestros deberes como cristianos. Y es bien importante, hay aspectos en la vida cristiana que tienen que ver con lo que Dios hizo, con lo que somos en Cristo, con el andar en el Espíritu, pero también hay aspectos de la vida cristiana que tienen que ver con nuestros deberes. Una vida cristiana que no tiene responsabilidad o que no demanda un deber del cristiano como tal, no es la vida cristiana que enseñan las Escrituras, hermano. Nosotros vamos a encontrar que tenemos capítulos donde nos habla plenamente de Cristo, su obra, nuestra posición en Cristo. Pero también esos mismos libros nos hablan de los deberes que tenemos en Cristo. Y ahora Pablo nos dice que como aquellos israelitas se acercaban a un templo y ofrecían un culto, unos sacrificios, ahora nosotros también debemos acercarnos, pero ya no a un templo, sino debemos acercarnos a Dios. Y también debemos ofrecer cosas. Pero en este caso, mire lo que Pablo dice que nosotros debemos ofrecer. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Antes el sacrificio eran animales, antes el sacrificio eran comidas, antes el sacrificio tenía que ver con varias cosas, fiestas. Pero ahora Pablo dice que nosotros, ahora en el nuevo pacto, después de recibir tanta gracia, lo que debemos es presentarnos a nosotros mismos. A veces uno piensa que es más fácil presentar ciertas cosas que presentarse a uno mismo, ¿no? Un hermano me decía, una vez que estábamos recogiendo, yo no me acuerdo, estábamos en una ciudad, estábamos recogiendo como una ofrenda, y los hermanos decían, hermano, es que a veces es más fácil dar una ofrenda que darse uno mismo, ¿sí? Cuando usted va a alguien en la calle y le pide un favor, usted prefiere darle unas monedas para que esa persona no lo moleste, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos hacer eso con Dios, como queremos darle cosas a Dios, pero no queremos darnos nosotros mismos. ¿Sí? Y el Señor quiere que pongamos en su altar primeramente nuestras vidas. Nosotros, nuestros cuerpos, todo nuestro ser. ¿Sí? Y nuestro cuerpo incluye pues todo nuestro ser.
Como alguien decía, Dios no nos va a pedir el corazón y nuestra mente si nuestro cuerpo no está en ese lugar, ¿no? Como alguien decir, no, yo voy a la reunión de corazón o en espíritu. Pues puede ir de corazón y en espíritu, pero Dios también quiere que venga con su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Yo quiero servir a Dios de corazón, pero también eso incluye a veces las manos, ¿no? Incluye nuestra mente, incluye nuestra fuerza. Dios quiere que lo amemos y lo sirvamos con todo nuestro ser. Y eso es lo que dice Pablo. Después de todas las misericordias que hemos recibido, ¿qué espera Dios de nosotros? Alguien lo resumía en una sola palabra. ¿Qué espera Dios de nosotros? Todo. Todo nuestro ser. Dios no espera un poco. Dios no quiere un poco o algunas cosas, no. Dios quiere todo de nosotros. Y eso era voluntario. Tanto que era voluntario, pero los israelitas sabían que no podían acercarse a la casa de Dios sin traer ofrendas. Eso se usa mucho a veces para pedir dinero, ¿no? Pero la idea era que ellos no podían acercarse a la casa de Dios con las manos vacías. Y así nosotros no deberíamos acercarnos con las manos vacías, sino deberíamos acercarnos con todo nuestro ser, poniéndolo en el altar de Dios. Y ahora comienza Pablo a hablar, dice ahí, en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso debería ser como lo razonable de un cristiano. No estamos hablando de algo extraordinario, sino eso debería serlo una persona que ha entendido el libro de Romanos, que ha entendido todo lo que Cristo ha hecho, que ha entendido la gracia de Dios. Lo mínimo que puede hacer es ofrecerse, ¿sí? Y es tremendo porque dice Pablo que eso es agradable a Dios. Yo a veces me pongo a pensar, Dios es el Dios del universo y espera que nosotros nos ofrezcamos siendo quienes. Nosotros no somos nada, somos indignos, somos hasta sacrificios. Si nos comparamos con los sacrificios, nosotros tenemos defectos, nosotros tenemos un ojo torcido, nosotros somos cojos, nosotros somos mancos. Y Dios no recibía eso en el Antiguo Testamento, pero ahora recibe pecadores, pero que están en Cristo, pecadores que han sido santificados por la gracia. Y ahora le parece algo agradable, ¿no? Qué precioso ese versículo, ¿no? Ahora sigue diciendo, vamos a leer todos los deberes. Entonces el primer deber que nosotros estamos viendo acá es que el creyente debería ofrecerse, el creyente debería consagrarse, el creyente debería poner su vida en el altar de Dios como creyente, ¿sí? Ahora dice, no os conforméis a este siglo. Ahora vemos otro deber del creyente. El creyente no puede dejar que este siglo o este mundo le dé forma, porque este mundo quiere hacer eso con nosotros. Este mundo quiere que nosotros pensemos como ellos piensan. Este mundo quiere que actuemos como ellos actúan. Este mundo quiere que nosotros vivamos como ellos viven. Este mundo quiere que nuestras familias sean como ellos son, ¿no? Es más, hoy no quieren que haya familia. Este mundo quiere que amemos las cosas que ellos aman, ¿sí? El mundo quiere como darnos una forma, como acostumbrarnos a ciertas cosas. Pero el cristianismo, como dice John Stott, es contracultura. ¿Qué quiere decir contracultura? El cristianismo nunca ha sido llamado a conformarse a la cultura de la época. Nunca ha sido llamado a conformarse a la moda de la época. Nunca ha sido llamado a conformarse a los pensamientos generales de la época. Sino por el contrario, el contraste es que, o sea, por un lado no debemos conformarnos al mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, otro deber cristiano. El primero es ofrecerse a Dios. El segundo, no conformarse al mundo. El tercero, dice ahí, renovar nuestro entendimiento. Porque en definitiva, nosotros no vamos ni siquiera a saber cuál es el pensamiento del mundo si no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para poder discernir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y también para discernir aún cuál es el espíritu del mundo. Entonces eso es un deber del creyente. Ahora, claro, eso es una obra que hace Dios a través del Espíritu Santo, pero aquí Pablo lo pone sobre nuestros hombros. Tú tienes que no conformarte a este mundo. Tremendo, ¿no? Y por otro lado, tú tienes que renovar vuestro entendimiento. Eso nadie lo va a hacer por ti. Eso no es un ejercicio que podamos hacer unos
por otros. Este es un ejercicio individual. Así como yo me ofrezco en el altar voluntariamente, asimismo yo rehúso ser como el mundo y también me dedico a poder transformar mi mente para comprobar lo que dice ahí que es, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo necesito saber cuál es la buena voluntad de Dios. A veces yo tengo una voluntad, pero esa voluntad propia muchas veces no es buena. Yo necesito saber cuál es la voluntad buena de Dios. Y eso solo se hace por un ejercicio. ¿Y ese renovar qué es? Quitar la vieja información y poner la nueva información de conocimiento de Dios. ¿Sí? Nosotros siempre estamos en un proceso de quitar lo viejo y poner lo nuevo. Quitarlo de nosotros y ponerlo de Cristo. Quitarlo de lo del mundo y establecerlo del reino de Dios. Y dice en el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ahora el siguiente asunto que Pablo nos habla acá es que nosotros debemos pensar con cordura de nosotros mismos, ¿sí? Hay dos tendencias en nosotros. Una a enaltecernos, ¿sí? Pero también hay otra tendencia a menospreciar lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Y ambas son pecaminosas. A veces nosotros pensamos que, un hermano daba un ejemplo que me pareció muy interesante, que llega alguien y le dice, hermano, damos gracias al Señor por el don que te ha dado para servir a la iglesia. Y el hermano decía que sería pecaminoso responder, uy, no, hermano, no. Entonces decía, ¿por qué es pecaminoso? Porque él también, en una actitud falsa de humildad, él está desconociendo que realmente el Señor le da un don para servir a la iglesia. Entonces él decía que nosotros deberíamos responder, sí, gracias al Señor por ese don, pero el don proviene de Dios, más gracias al Señor que nos dio ese don para servir. O sea, a veces nosotros queremos ponernos encima, pero a veces también queremos ponernos debajo. Y lo que Pablo nos enseña es que pensemos con cordura. ¿Y cuál es la cordura? Según, dice ahí, lo que cada uno ¿qué? Ha recibido. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, yo debo pensar de mí conforme a la medida de fe que el Señor repartió y conforme a la gracia. Y eso es bien importante porque Él va a hablar de los dones, ¿sí? Y a veces cuando nosotros hablamos de los dones, pues, o del servicio en la iglesia, nosotros a veces queremos ocupar una posición que no nos ha dado el Señor. Pero por otro lado, a veces no queremos ocupar la que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entonces están ambos extremos. Pero Pablo dice, les ruego por la gracia de Dios, que ninguno piense más, pero que cada uno conforme a lo que recibió, dice ahí en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo nos va a hablar de la responsabilidad que tenemos los unos de los otros como miembros. Y aquí viene la explicación de lo que él viene diciendo, de que cada uno tenga un concepto adecuado a sí mismo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, los dones están ligados a la gracia que nos fue dada. Aquí Pablo va a decir que a unos se les dio la gracia de profetizar, hablar las palabras. Aquí Pablo va a decir que a algunos se les dio la gracia de servir. Aquí Pablo nos va a hablar que a algunos se les dio la gracia de presidir. O sea, que cada uno sirva conforme a la gracia que se le da. O sea, los dones que el Señor ha puesto en ellos. Y esto es bien importante, hermanos. El servicio es un deber cristiano también. ¿Sí? ¿Y cómo se ejerce? Depende de lo que hemos recibido. Depende de lo que somos, lo que hemos recibido según la gracia, según la fe. Pero podríamos decir que si un cuerpo que tiene muchos miembros y todos estos miembros son de Cristo, si algún miembro dejara de cumplir lo que el Señor le ha dado, está pecando contra la gracia que ha recibido.
También podríamos decir que si un miembro no ha recibido una gracia y quiere entrometerse en un servicio que no le corresponde, también estaría extralimitándose, ¿cierto? Entonces Pablo nos enseña a funcionar de manera diferente según lo que hemos recibido. Pero todos hemos recibido algo. Entonces dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones. Eso es bien interesante, ¿no, hermanos? Porque no todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos diferentes dones. Una manera particular en que la gracia de Dios opera en nosotros. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, según la medida de la fe que el Señor le dio a la persona puede hablar la palabra y servir a los hermanos hablando la palabra. Dice acá, si de servicio en servir. Qué interesante. A veces nosotros creemos que es más importante la profecía, pero el que profetiza habla por la gracia. Pero también el que sirve por la gracia. Entonces, en últimas, como es la misma gracia operando de manera diferente y diversa en medio de nosotros, debe ser apreciada, ¿no? A veces nosotros generalmente hay servicios que no apreciamos, ¿no? Pero por ejemplo el del servicio, Jesús dijo que mayor era el que sirve, ¿sí? Nosotros sí tenemos a veces una idea de que mayor es el que profetiza, pero Pablo pone el que profetiza y el que sirve en la misma medida por la gracia, que es la fuente de ambos servicios. Y dice ahí, o el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Hay hermanos que el Señor les dio ese don. Unos sirven, otros enseñan. Entonces, ¿qué deberían hacer los que enseñan? Pues enseñar. Y los que sirven deberían servir. El que exhorta en la exhortación. O sea que hay hermanos también entre nosotros que enseñan, sirven, exhortan. ¿Sí? Y el hermano tiene que funcionar según esa función que el Señor le ha dado por su espíritu. Para nosotros a veces es fácil recibir la enseñanza, pero a veces no es fácil recibir la exhortación. A veces nosotros queremos estar haciendo alguna cosa, pero el Señor nos pone otra. Pero hermano, todo esto es importante y es parte de los deberes cristianos que nosotros tenemos. Dice ahí, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. O sea, hay hermanos que tienen la gracia de presidir, hay hermanos que tienen la gracia de repartir. Dice aquí, el que hace misericordia con alegría. O sea, hermanos, mire este don tan interesante, ¿no? Hay hermanos que el Señor les da ese amor para tener misericordia de los otros, para mostrar amor en situaciones de necesidad. Y hay hermanos que en la historia de la iglesia hay varias biografías de misioneros que si uno estudia la biografía tal vez no eran hombres o mujeres de la palabra, pero tenían este don de misericordia. Entonces sirvieron en orfanatos, sirvieron a niñas, sirvieron a mujeres en en estados difíciles. O ayer veíamos la película de William Bogg, padre del Ejército de Salvación, y ellos se dedicaron a ayudar a los pobres. No solo les predicaban el evangelio, sino los ayudaban a trabajar, los ayudaban a construir empresas, a aprender oficios, y sacaron de la indigencia y de la pobreza, del alcoholismo a millones de personas. Y el hermano William Bogg tenía el don de misericordia, él se compadecía de los pobres. Entonces a veces uno menosprecia ciertos dones, pero en la gracia del Señor esos dones pueden ser muy útiles, ¿no? Muy útiles. A veces uno quiere predicar la palabra, pero si las personas no ven que la iglesia tenga buenas obras, no van a recibir el testimonio de esa iglesia, ¿no? En muchos lugares el evangelio llegó más por las obras de misericordia que por la predicación de algunos hombres. Y a veces nosotros no observamos esos dones, ¿no? O no deseamos esos dones. Porque a veces nosotros deseamos, Señor, yo quiero predicar. Pero uno no dice, Señor, yo quiero tener misericordia. Señor, yo quiero servir. No, Señor. Pero son bien importantes, ¿no? En el reino del Señor. Y son deberes cristianos. Claro, deberes ligados a la gracia, ¿no? Hay una gracia particular que el Señor le da. Hay hermanos que de verdad no tienen el problema de irse a vivir en lugares difíciles, abrir sus puertas para vivir con mucha gente, servir a los pobres. Eso es un don, ¿no? Eso no lo tienen naturalmente muchos de nosotros, ¿no?
Entonces cada hermano en la iglesia debería funcionar según el don que ha recibido. Ahora otros tienen otros dones. Dice ahí, el amor. Ahora aquí va a hablar Pablo del amor. Dice, sea sin fingimiento. O sea que el amor debe ser transparente entre nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros como que tenemos una apariencia de piedad o una apariencia de amor. Un hermano daba el ejemplo de que le decía un hermano a otro, hermano, ¿usted tiene algo contra mí? Y el hermano decía, no, hermano, hermano, yo lo amo. Pero por dentro tenía cosas. Entonces decía que era fingir una realidad que no tenía. Y una cosa que uno nota cuando Jesús hablaba es que al Señor no le gustaba la hipocresía, hermanos. ¿Sí? Y si uno tuviera una relación con una persona y uno se da cuenta que esa persona lo está fingiendo que lo ama, y después descubre que realmente no lo ama, uno se va a sentir indignado, ¿cierto? Y si eso se siente en una relación pues natural, en la iglesia nosotros debemos ser transparentes, y nuestro amor tiene que ser transparente, hermano. Y a veces hablábamos con unos hermanos que a veces es mejor ese amor que tiene la capacidad de decirnos las cosas para ganarnos, para ayudarnos, para crecer, y no que mantiene una máscara pero por dentro de una cantidad de circunstancias, ¿no? El Señor no quiere que seamos hipócritas, hermano. Sí, el Señor quiere que aprendamos a amar, pero verdaderamente, sinceramente, como dice Pablo, entrañablemente, o sea, de corazón. Y el Señor nos ayude, ¿no? Porque a veces es muy fácil como tener una máscara, ni siquiera para ofender a los demás o para ir a los demás, ¿sí? Me acuerdo una familia que se reunió con nosotros hace muchos años y uno hablaba con los hermanos y uno los invitaba, por ejemplo, a almorzar y los hermanos decían, sí, hermanito, lo que pasa es que a nosotros nos gusta la reunión, la comunión, pero hasta que se acaba la reunión. ¿Por qué, hermano? No. Entonces era como una comunión solo de reunión, pero por dentro había una cantidad de cosas. Y eso no es, el Señor no quiere las cosas hipócritas, hermano. El Señor generalmente Él tiende a destapar cuando nuestros corazones están mal, el Señor quiere que seamos verdaderamente transparentes. Eso es una de las características de la Nueva Jerusalén, que es una simbología de la iglesia, ¿no? Que es transparente. Tremendo, ¿no? Sí. No hay nada oculto. Nosotros tenemos paredes, todo nos divide, no podemos ver de aquí para allá. Pero el Señor sí espera ver en su iglesia una transparencia, ¿no? Que podamos vivir una vida en amor, pero un amor sin fingimiento. Otro deber, ¿no? Son muchos deberes, ¿no? Estos pasajes van ahí van. Servicio cristiano, consagración, no conformarse al mundo, renovación de la mente. Ahora dice acá, aborrecer lo malo. Ese es otro deber cristiano. Nosotros como cristianos hay cosas que tenemos que aborrecer, hermano. A veces nosotros escuchamos un lenguaje de que no, que el cristiano es todo amor. Esa es una parte, ¿sí? Como leímos ahorita, debemos amar, sí. Pero hay cosas que nosotros necesitamos aborrecer. Como decía David en un salmo, no aborrezco a los que te aborrecen. Hay cosas que son directamente contra el Señor. Hay cosas que son malas en sí mismas. Hay cosas que no deben ser toleradas. Y el cristiano no puede tomar una actitud pasiva, hermanos, ¿cierto? Hay cosas que nosotros debemos decir, esto es aborrecible. Esto debemos hacerlo a un lado. Esto debemos desecharlo, detestarlo. Pero por otro lado, esa es la parte negativa. Dice, aborrecer lo malo. Y lo positivo es seguir lo bueno. O sea, por un lado saco lo malo, o sea, yo no como cristiano tengo el deber de, si hay algo malo que encuentro en el camino, digo, no, esto tengo que aborrecerlo. Pero por otro lado tengo que seguir lo bueno. Ahora usted se va a dar cuenta que la vida cristiana es muy activa en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, en lo negativo, el cristiano siempre está en un constante aborrecimiento, pero por el otro lado, él debe estar siguiendo ciertas cosas. Seguir incluye pensar, amar, buscar, ¿no? Meditar, en todo lo que es bueno. Y vuelve otra vez. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso es bien precioso, ¿no? La iglesia no solo tiene que tener un amor, sino que tiene que tener un amor que dice Pablo acá, fraternal. O sea, como amor como entre hermanos, ¿no? Amor como entre personas que se tienen aprecio, que se tienen cariño, ¿sí?
Nosotros debemos cultivar ese tipo de amor, hermano. Nosotros naturalmente a veces somos muy secos o muy fríos, pero la iglesia debería ser un ambiente cálido donde las personas aprenden a amar a los demás, aprenden a considerarse por los demás. Algo que hablábamos también con los hermanos, que el pasaje de Proverbios que dice que nosotros debemos presentarnos como amigos, ¿no? ¿Sí? Dice Proverbios, ¿no? Que debemos presentarnos como amigos a los otros, ¿no? ¿Sí? A veces nosotros somos muy fríos, muy secos, ¿no? Y eso es algo a veces de la carne. Nosotros necesitamos aprender a ser amigables con los demás, con un amor fraternal, un amor que las personas no sientan como una barrera con nosotros, sino que podamos ser abiertos. El Señor nos ayuda a crecer en esas cosas, ¿no? Otros deberes cristianos, ¿no? A veces, una vez un hermano me exhortó porque, yo no sé si yo lo he contado, yo estaba viajando por Brasil y entonces yo siempre acababa de predicar y pues a veces estaba predicando unas cosas tan tremendas que yo quedaba en la silla después de predicar como pensando lo que había predicado, como muy espiritual. Entonces me acerca un hermano y me dice, no hermano, pero con esa actitud suya tan espiritual nadie ni siquiera se le va a acercar. Y nosotros somos llamados a presentarnos como personas a las que las personas puedan acercarse. Amor fraternal. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros, hasta con una posición de mucha espiritualidad, las personas como que son alejadas de nosotros. Entonces debemos aprender a ser también, a expresar un amor fraternal, como el que está diciendo Pablo aquí. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, si en cuanto a honra, honrar a alguien, deberíamos preferir los unos a los otros, no deberíamos buscar una honra propia, sino buscar la honra de los demás, el crecimiento de los demás, el que los demás avancen entre nosotros, ¿no? A veces la vida cristiana y en muchos lugares el servicio cristiano es una competencia por tener un lugar, ¿no? Pero aquí Pablo dice que si estamos buscando la honra, busquemos la honra de los otros, que los otros crezcan, que los otros sean vistos, que los otros sean conocidos, que los otros puedan servir, que los otros puedan avanzar, ¿no? Tantas cosas que dice este capítulo, ¿no? Dice, en lo que requiere diligencia. Ay, hermanos, hay cosas en la vida cristiana que requieren diligencia. Hay cosas que no se van a dar de la noche a la mañana, ¿no? Hay cosas que se necesitan ser ejercitadas, que necesitan ser trabajadas, que se requiere cierta diligencia, ¿no? Hay cosas que se deben hacer con prontitud, con diligencia. Dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es lo que le está diciendo. Ustedes como cristianos necesitan hacer unas cosas y cuando eso requiera diligencia, no sean perezosos. No sean, sí, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a relajarnos en nuestra vida cristiana, ¿no? Tenemos la tendencia a descansar mucho en nuestra vida cristiana. Hay cosas que requieren diligencia. Si usted lee los proverbios, hace una lectura rápida, usted va a dar cuenta que una de las cualidades que siempre más resalta los proverbios son la diligencia, ¿no? El perezoso es humo a los ojos de su amo, ¿no? Y de verdad hay unas personas que uno dice, haga esto, y comienza con esa pereza a hacerlo, y uno como que, a mí como que de verdad comienzan como a dolerme los ojos de verlo nomás, y yo, uy, Señor, venga, lo hago yo, porque el perezoso es desagradable para cualquier persona, ¿no? Yo pienso que no existe nada más detestable que una persona perezosa. Eso es súper incómodo uno trabajar con una persona así. Y pues si lo es en muchas áreas, cuánto más en la vida cristiana, ¿no? Nosotros de eso somos llamados a ser diligentes. Ayer hablábamos, ¿no? Ayer hablaba Alberto, la obra que comenzó Dios la terminará. Pero esa obra también requiere una diligencia nuestra. Esa obra requiere una participación nuestra, ¿no? Y el Señor no quiere que seamos perezosos, ¿no? El Señor le dice en Proverbios, dice, mira la hormiga. Ella no tiene ni capitán, ella no tiene generales, pero ella acumula su comida en verano, y ella guarda y ella atesora. No hay necesidad. En cambio el perezoso, dice Proverbios, todo lo desea, pero nada alcanza. Hay cristianos que son así, no, yo quiero hacer esto, yo quiero servir en esto, yo quiero en esto, y nunca alcanzan nada. ¿Por qué? Porque son perezosos en el área espiritual. Y cuando uno es perezoso, pues no, la gracia no va a abundar en uno ni va a prosperar. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos.
fervientes en espíritu. Ay, esto es otra cosa. Hermano, nosotros no deberíamos tener un espíritu apacado, tímido, frío. De verdad, hermanos, que a veces yo pienso que también por el estilo de reuniones que nosotros tenemos, puede volverse una tendencia a volvernos fríos espiritualmente. Uno llega a reuniones de los hermanos, no oran, no cantan, no sé, ni siquiera a veces levantan sus manos cuando están adorando y como que se vuelven tan fríos, hermanos. Yo pienso que eso no es espiritualidad. El cristiano debería ser una persona que es ferviente, que es caliente, que espiritualmente él es una persona fogosa, ¿no? Nosotros no debemos acostumbrarnos a ser pálidos espiritualmente, ¿no? Realmente las personas en Cristo y espiritualmente deberían ser intensas. ¿Sí? Un cristianismo intenso, un cristianismo que arda, como dice Pablo, aviva el don del fuego del Espíritu Santo. O sea, nuestro espíritu debe ser ferviente, ¿no? Cuando esa llama está muy débil, eso habla de enfriamiento espiritual. Y un deber de nosotros es no dejar que eso se enfríe, sino ser al contrario, ¿qué? Fervientes. Yo un día fui a un campamento de jóvenes en una ciudad y hermano, eso parecía la alabanza de un ancianato, los jóvenes así, distraídos, fríos. Y yo pensaba, ¿y eso qué son los jóvenes, hermano? Que los jóvenes, uno está en ese primer amor, en ese fuego. Entonces lo que uno notaba era que la mayoría de los que estaban ahí no eran creyentes. Estaban tan fríos, tan muertos que uno decía, uy, no, yo sentía como un cierto... Claro, hay ambientes donde hay un fervor, pero que no es santo, ¿no? Que se estimula por la música, por el estar saltando, por el estar... Entonces un fervor no espiritual, sino como más, como decía alguien, un gimnasio espiritual, donde se mueven mucho las emociones y eso. Y tampoco hay que llegar a eso, pero sí normalmente una persona que tiene una buena relación con el Señor es ferviente y no debe dejar perder ese fervor en el espíritu, ¿no? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra cosa que es también importante, hermano. La diligencia, el fervor y el servicio al Señor. Todos, hermano. Esto uno no debería cansarse de decirlo. Todos somos llamados a servir al Señor, ¿no? En una u otra posición, pero todos deberíamos estar sirviendo al Señor en todo tiempo. Nuestro Señor es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Entonces lo normal es que nosotros estemos sirviéndole, ¿no? Y dice ahí, es que cada frase, yo no sé, Pablo estaba en este momento inspirado y eso era frase tras frase tras frase, como que él está diciendo tantas cosas, ¿no? Ahora mire lo que dice, gozosos en la esperanza. O sea, como cristianos nosotros tenemos una esperanza y debemos ser, ¿qué? Gozosos en esa esperanza. Nosotros vivimos muchas cosas, pero lo que siempre mantuvo con buen ánimo, por ejemplo, a Pablo, era que él tenía una esperanza, ¿no? Y esa esperanza era una motivación tremenda para él. Él nunca se desanimó, él nunca se cansó. ¿Por qué? Porque él tenía, ¿qué? El gozo en esa esperanza, ¿no? Pero también, dice aquí Pablo, sufridos en la tribulación. Ese contraste, ¿no? Cuando usted quiere gozarse, goce en la esperanza. Y si está pasando tribulación, pues sufra en la tribulación, ¿no? Eso no es una contradicción. Nosotros diríamos que eso es una contradicción, pero no. A veces en estos momentos sufrimos tribulaciones. Pero eso también no quiere decir que no tengamos una esperanza en la cual nos gozamos. Sufridos en la tribulación es como diciendo, si le tocó sufrir, pues sufra, hermano. Sufra, no se avergüence por sufrir, ¿no? Porque Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios, que él sufre, pero sufre con el fin de que los corintios sean consolados y que con el fin de que ellos sean salvos. Qué misterio, ¿no? Porque a Pablo una de las cosas que se le criticaba era cómo Pablo, siendo un hombre de Dios, sufría en todas las ciudades, era perseguido, era golpeado, era arrestado, siempre le tocaba salir huyendo. Entonces le decían, pero Pablo, usted sí es un hombre de Dios, ¿por qué pasa eso? Entonces Pablo decía, yo sufro para vuestra salvación. ¿Por qué? Porque él se compara con un vaso de alabastro que cuando es roto sale el perfume. Entonces a veces los sufrimientos sacan en nosotros aspectos de la vida de Cristo y de la vida del Espíritu que no se darían si el frasco no fuera roto. A veces Dios tiene que rompernos en ciertas áreas, ¿no? Para que lo grato de Cristo salga.
Entonces Pablo, si tenemos que sufrir, suframos, pero también gocémonos en la esperanza. ¿Sí? Y dice, constantes en la oración. Sufran, tengan esperanza, pero también sean constantes en la oración. Yo pienso que una de las mayores necesidades que nosotros tenemos como cristianos y también de los lugares donde más fortalecemos nuestra vida espiritual es la oración, hermano. Y ella debe ser mantenida con constancia, ¿no? Diariamente. Ella debe ser puesta en un lugar prioritario en nuestra vida, hermano. Hay cosas anteriores, por ejemplo, que el fervor en el espíritu no va a estar si no somos constantes en la oración. No vamos a poder soportar las tribulaciones si no somos constantes en la oración, hermano. Ni siquiera vamos a tener esperanza si no somos constantes en la oración. Entonces esto es un aspecto bien importante, hermano. Si nosotros queremos andar, necesitamos ser ¿qué? Constantes. Ahora es bueno, hermano, recuerde esto. Estos son deberes cristianos. ¿Estamos en Cristo? Sí. Pero yo debo ser constante en la oración, hermano. Es como la manera de llevar a la práctica esa posición que yo tengo en Cristo, ¿no? ¿Estamos en Cristo? Sí, amén. Pero yo tengo que renovar mi mente. ¿Sí? A veces hay frases que los hermanos usan, pero no explican el resto. ¿Sí? Uno puede explicar un pasaje de Romanos, pero si usted deja de leer todo esto, usted como que queda sin la explicación que el mismo Pablo da de lo que es el deber de la vida cristiana. Y a veces es bueno leerlo todo, porque a veces nosotros pensamos que nuestro deber solo es esto. O solo es como que cogemos con una pinza los deberes que queremos vivir. Pero a veces es bueno leerlo todo para saber qué espera Dios de nosotros en muchos aspectos, ¿no? Entonces esto es para nosotros, yo sé que esto es para mí. Yo tengo que ser constante en la oración, hermano. Yo tengo que gozarme en la esperanza. Y ahora mire lo que dice el 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Otro deber cristiano que nosotros debemos aprender ¿a qué? A compartir. Aquellos hermanos que uno ve en necesidad, uno debe aprender a dar, a cooperar, a ser generoso. No solo pensar en uno mismo, sino pensar también en los demás. ¿Qué más dice? Practicando la hospitalidad. Aquí tantas cosas. Señor, tengo que orar, ayuda. Señor, tengo que aprender a practicar la hospitalidad. Señor, tengo que aprender a eso. Señor, ayúdame a ser ferviente, a ser diligente. Señor, ayúdame a renovar mi mente. Señor, a aborrecer lo malo. Señor, esto toca volverlo a leer como varios días, ¿no? Personalmente. Pero también somos llamados como cristianos a ser hospitalarios, hermano. A poder recibir a nuestros hermanos. Claro, en un ambiente de sabiduría, prudencia, santidad. Dice ahí el 14. Bendecid a los que os persigan. Bendecid y no maldigáis. Otro deber cristiano ante la persecución, hermano. Somos llamados ¿a qué? A bendecir y no maldecir. O sea, somos llamados a hablar cosas buenas a aquellas personas aún que nos están persiguiendo, ¿sí? Que nos están haciendo la vida difícil, que se están oponiendo a nosotros, nos están haciendo llorar, nos están causando tristeza. Somos llamados ¿a qué? A bendecir. Hermano, no existe tal cosa en un cristiano como el odio, como el rencor, como la venganza, como la amargura. Eso no es normal en un cristiano. Cuando existe eso es una enfermedad que hay que tratar, una raíz de amargura que hay que sacar, porque el cristiano se debe caracterizar es por el amor, ¿no? Aún a los que nos persiguen. Tremendo, ¿no? Aún a los que no nos aman, nos aborrecen. Y estos cristianos sí que lo iban a saber, hermano. Pablo escribe esto por ahí para el año 50 y algo, y ya en el año 60 los emperadores romanos iban a volver contra los cristianos con un odio tremendo, hermano. Iban a ser quemados, y la capital, que era Roma, a la iglesia que le escribe Pablo esto, iba a enfrentar un sufrimiento tremendo. Muchos de estos cristianos que estaban leyendo esta carta recién escrita iban a ser echados a los leones, iban a ser estancados en estacas y prendidos al fuego para alumbrar la ciudad de Roma. Niños, mujeres, ancianos iban a sufrir. Pablo, la enseñanza para ellos era: ámenlos, bendíganlos, no los odien, tremendo, ¿no? Pero esa es la prueba que iba a vivir la iglesia en Roma. Entonces esto, hermano, estos versículos que son palabras cortas, no por cortas no son importantes.
no por cortas no tenían una trascendencia en ellos, ¿no? Ellos de alguna manera, Pablo comienza a introducirlos en cosas que van a vivir que son bien serias. El Señor nos ayude, ¿no? Porque a veces el Señor nos dice estas cosas y para quién sabe para qué. En un futuro para que sean estas palabras, ¿no? Dice, gozaos con los que se gozan, ¿sí? Ese es otro mandamiento. Cuando usted ve a un hermano que se está gozando por algo que vale la pena gozarse, gócese con él, ¿no? O sea, tampoco somos llamados a un fatalismo espiritual y a vivir con una cruz como... No, hermano, si usted tiene la oportunidad de gozarse, gócese, ¿no? Hay días que el Señor nos da esa oportunidad, ¿no? De gozarnos. Hay días que usted está con su familia, el Señor le da provisión, y usted está comiendo y se está alegrando con los suyos. Tampoco menosprecie eso. Dele gracias al Señor por eso y gócese cuando el Señor le conceda esos privilegios. Pero también dice acá, llorar con los que lloran. O sea, porque a veces hay hermanos que como que pierden el corazón, la razón y el corazón. Porque una vez estábamos en un funeral, hermano. Imagínense que se murió el papá de una familia, era que puras mujeres, hermano. Y la mujer es más sensible que el hombre, ¿no? Y entre toda la familia había solo un varón. Y el varón nos decía, pero yo no sé por qué lloran. Yo no sé por qué se hacen tanto show. ¡Qué idolatría! Y yo lo miraba como, hermano, es un funeral. En vez de criticar a la familia porque está llorando, deberíamos llorar con ellos, ¿no? No hay que perder la sensibilidad, hermano. Nosotros como cristianos no podemos perder la sensibilidad, ¿no? Nosotros no podemos perder esa bondad natural que tiene el hombre. Hay momentos para llorar, hermano. Un funeral es un momento para llorar. Aunque tengamos esperanza, pero también hay lágrimas, ¿no? Hay momentos para alegrarnos, pero hay momentos donde podamos llorar con los que lloran. Una enfermedad, una tragedia familiar. Hay momentos donde hay que llorar, hermano, y no es pecado llorar. Pablo dice, cuando tengan que llorar, lloren con los que lloran. No se avergüencen por llorar, ¿no? No es como si la fe nos hubiera quitado los sentimientos, ¿no? Pero hay algunos que es más fácil. Pero la idea es poder... Pablo es como sí, gócesen con los que gozan, pero también entristezcanse con los que están pasando tristeza, ¿no? Dice, unánimes entre vosotros. Eso es bien importante, ¿no? Nosotros no debemos perder la unanimidad, hermanos, ¿no? Debemos estar en un mismo sentir y cuando haya diferencias, hasta debemos buscar reconciliar para que esas diferencias no generen mayores problemas, ¿no? Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. O sea, Pablo, otro deber cristiano que Pablo está enseñando a estos hermanos es, no sean altivos, no sean orgullosos, no sea una persona soberbia, no sea una persona que no se le pueda hablar, ¿cierto? No sea una persona que no se le pueda decir, no sea soberbio, sino al contrario, dice acá, ¿qué? Asóciese con los humildes. La iglesia debe ser una compañía de personas humildes, ¿no? ¿Sí? Personas porque la Biblia dice que Dios le da gracia a los humildes, pero que resiste a los soberbios, o que está en contra de los soberbios, ¿no? Entonces nosotros no debemos generar un ambiente de altivez, ni aplaudir la altivez, sino que nosotros somos llamados a estar entre humildes, ¿no? Y eso es bien importante. Cuando Proverbios habla de los hay, y el autor de Proverbios habla como un padre aconsejando a un hijo, le dice, no te juntes con los problemáticos. No te juntes con el iracundo, no te juntes porque cuando usted se junta con personas así, usted se mete en problemas, ¿sí? Así que usted quiera, usted termina haciendo... Yo me acuerdo eso porque yo en el mundo tenía eso, yo tenía muchos amigos que eran iracundos, problemáticos, y uno no podía salir a ningún lado con ellos porque terminaba de pelea. Y terminaban recibiendo golpes sin buscarlos. ¿Por qué? Porque se juntaba uno con el iracundo. Pero la Biblia dice que es de buscar involucrarnos con el altivo, debemos es asociarnos con aquellos que son humildes. Dice ahí, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Este parece un capítulo del libro de Proverbios, ¿no? Pablo está como proverbio. No seas sabio en tu propia opinión. Una cosa que debemos saber es que nuestro corazón es engañoso, hermano. Y nuestra opinión propia puede ser muy superficial y puede ser muy
engañosa, ¿no? Nosotros no debemos ser sabios en nosotros mismos. Hay veces que no hay cosa peor, dice Proverbios también, que el obstinado. Dice así un proverbio, yo me acuerdo que yo lo leía a Diana y me pareció tan impresionante el proverbio. Dice, peor que el impío, el hombre obstinado. O sea, la persona que dice, yo pienso así y así sea, ese es peor que el impío, porque el impío en algún momento de pronto puede llegar un momento que reciba una exhortación así, pero el que es altivo de corazón y no escucha, ese es peor. Escucha a esa persona que ya después de que toma una decisión, ya después de esa persona que se ha enfrascado en un asunto, no hay quien la detenga, es el hombre sabio en su propia opinión. Dice la Biblia que a veces es peor que el impío. Qué cosas, ¿no? El Señor nos ayude a siempre estarnos cuestionando así nosotros mismos y siempre estar escuchando a uno a los otros, porque es un ejercicio bueno. Cuando uno escucha a los demás, es tan saludable para el alma cuando uno presta atención. Si uno hubiera ejercitado esa área en la vida de uno, ¿cuántos problemas se hubiera ahorrado, no? Cosas que le decían, no lo haga, y uno, no, pero ¿por qué? Y en su propia opinión lo hizo. El Señor nos libre, ¿no? De nuestra propia opinión. Estamos acabando. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Sí? Nosotros no le debemos pagar a las personas que nos pagan mal de la misma manera que ellos nos hacen. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y esto es bien importante. Ahora, un deber cristiano, hermanos, es que nosotros siempre debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. No solo delante de unos hombres, sino delante de todos los hombres. Me acuerdo una vez, yo he contado este testimonio, una vez nosotros le servimos de fiador a un hermano y tuvo problemas con el arrendatario. Entonces me llamó el hermano, me llamó el arrendatario. Hermano, que nosotros, que queremos saber, que nosotros arrendamos a tal persona, ustedes sirvieron de fiadores. Yo no sabía ni el problema, no, mire, el hombre se fue, no quiso pagar la multa, no sé qué, entonces yo llamé al hermano, cuénteme qué pasó. No, me dijo, no, hay una cuestión ahí que ambos tenían como la razón, el arrendatario tenía su razón. Entonces le dice, hermano, ¿qué piensa hacer? Me dijo, no le voy a pagar. Le dije, hermano, ¿y si ese hombre entrara a la reunión de la iglesia y lo viera usted? ¿Qué pensaría el de los cristianos? Yo le dije, yo prefiero pagar la plata por usted para que el nombre del Señor no quede en vano. Entonces yo llamé al arrendatario y le dije, mire, él tiene sus razones también, yo quiero arreglar entre los dos, hagamos un arreglo. Y el hombre nos hizo un descuento ahí para que le pudiéramos pagar. Pero ¿qué le decía yo al hermano? Y en últimas el hermano al fin lo pagó. ¿Qué le decía yo al hermano? Nosotros debemos mantener nuestro testimonio aún en los de afuera. Aún en los de afuera, ¿no? ¿Delante de quién? De todos los hombres. Si es posible, porque a veces va a ser imposible. Hay personas que uno las quiere solucionar el asunto y no quieren. No quieren solucionar. Y no uno dice, pues ya, no. Y un hermano me decía, pero yo he intentado 10 veces. Pues si ya la persona no da para solucionar, pues ya es un asunto que no es suyo. Pero en cuanto a nosotros, dice ahí, en cuanto dependa de vosotros. Eso es eso. Estad en paz con todos los hombres. O sea, en cuanto usted pueda hacerlo, en cuanto usted pueda hacer que la situación quede en paz, es mejor quedar en paz. ¿Sí? Y hay una sabiduría tremenda aquí, hermano, ¿no? Nosotros no deberíamos ser personas que tengamos enemigos en todo lugar. Nosotros no debemos ser personas que no... Hay gente que no puede, de verdad, literalmente hay gente que sale y no puede caminar por acá porque por acá tiene LED, entonces tiene que coger por acá. Y no por acá porque... Y ven una vida así que uno dice, uy, Señor. No, hermano, nosotros no deberíamos ser eso. En cuanto a nosotros depende ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. O sea que, aun cuando le hagan algo, no busquen vengarse, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Pablo dice, no se venguen porque si ustedes están en el Señor, la venganza es de Él.
el Señor le va a pagar a cada uno los que, porque definitivamente no iba a ser Pablo ni los apóstoles los que se iban a vengar de Roma, por ejemplo, en todos los mártires. Dios mismo, ¿no? La venganza era del Señor. Y hay que dejar que el Señor también tome cuenta de ciertas situaciones. Y dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, eso tiene una explicación. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, haciendo eso todavía le está poniendo más leña a la hoguera para el día del juicio de Dios sobre el hombre. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que parece un capítulo de Proverbios, ¿no? Un capítulo muy particular porque Pablo generalmente él no enseña así, él es muy didáctico, él va, pero en este él como que nos da muchas. Y sigue hablando de los deberes con el gobierno, como familia, bueno, como empleados. Pero ya nomás este capítulo, bueno, nos da muchas cosas para pensar, ¿no? Hasta es difícil hacer una aplicación de esto porque cada verso era como una aplicación directa a lo que debe ser la vida cristiana, pero lo interesante de estos capítulos, hermanos, es que Pablo no dejó nunca la vida espiritual ni la vida cristiana en el aire, ¿no? Sino la Biblia siempre aterriza esos asuntos en los cuales Dios quiere que nosotros podamos considerar nuestro andar con Él de manera muy práctica, ¿no? Por eso nosotros tenemos libros como Proverbios, porque la sabiduría de Dios se hace palpable en asuntos tan prácticos como los que escribe el libro, o como este capítulo, ¿no? Por las misericordias de Dios os ruego que esto. Y bueno, el Señor nos ayude a considerar cada uno de estos asuntos y poder ser buenos creyentes, según lo que está enseñando la palabra.